Para solucionar este asunto me basaré en el triángulo del amor del psicólogo estadounidense Robert Sternberg. Lo define en 3 elementos fundamentales: intimidad, pasión, compromiso. Estos 3 elementos forman el amor. Justo en ese orden está la clave. Aquello que tú demuestres a los demás es como los demás te tomarán. Y a lo largo de tantos años de experiencia, te puedo asegurar que quien determina una relación de pareja no es el hombre, sino la mujer, ya que el hombre propone y la mujer dispone. Por eso, ahora te mostraré cómo es que una mujer atrae hombres que la quieren solo para tener sexo. Sí, eso dije, y aunque sé que a algunas personas no les gusta asumir su responsabilidad, pero es la verdad, y ahora te lo demostraré. Si eres una mujer que quiere que los hombres vean sus sentimientos, emociones, que en verdad la quieran como persona, que se comprometan con ella y que no la vean como un objeto sexual, tienes que evitar esto. Sábado por la noche, sales con tus amigas a la discoteca de tacones altos, vestido corto, pelo suelto. Con todo esto, cuando llegues a la discoteca, ¿qué crees tú que sea lo que más resalte en ti? Si eres sincera, dirás que tu largo cabello, tus grandes piernas, tu abultado trasero, o sea, todo lo que resalte la pasión. ¿Te acuerdas que nos basaríamos en los 3 elementos que conforman el amor? Aquí solo se resalta la pasión y la intimidad y el compromiso quedan relegados. Ahora, si en esta discoteca hay el sector karaoke y tú demuestras tus dotes de cantante, lo que resaltará será la intimidad, porque estás dando a conocer tus sentimientos y emociones a los demás. Pero si mientras cantas realizas bailes sensuales, resaltará también la pasión, y esta puede disminuir el efecto de la intimidad, ya que como sabes, los hombres se excitan por el sentido de la vista. Por esto hay que saber anular la pasión, para que la intimidad pueda salir a flote y establecerla firmemente, para que te conozcan más como una persona que tiene sueños, miedos, debilidades, fortalezas. En conclusión, con referencia a la discoteca, este es un ambiente diseñado para que salgan a flote los más bajos instintos, sin contar que el alcohol y la música a todo volumen desinhiben a la persona, la cual se deja llevar. Entonces, ¿en qué situaciones o lugares sale a flote la intimidad? En los lugares donde permiten a la persona poder comunicar y mostrar sus emociones, sentimientos y opiniones. Estos pueden ser la universidad, el colegio, grupos de ayuda que te permiten mostrar tu lado más humano, pero debes tener mucho cuidado de no estar vestida siempre muy sexy, ya que esto llevaría la atención de los hombres solo a tus curvas y no estarían atentos a lo que tú expresas. Por ejemplo, una mujer viste de manera elegante con vestidos largos y sueltos. Muchos hombres dirán, ella sería una linda esposa. Incluso cuando un hombre se enamora es porque están equilibrados los 3 elementos, intimidad, pasión y compromiso. Pero algunas mujeres dirán, es que, aunque yo me ponga vestido largo, igual me dicen piropos morbosos. Estoy seguro que solo son unos pocos desubicados, pero la gran mayoría y hombres de valor sí apreciarán tu elegancia. Por esto, no prestes atención a esos pocos que no valen la pena. Yo te hablo de hombres de valor, pero si tú vives en una zona donde hay puro hombre vicioso, sin metas, sin oficio ni beneficio, es evidente que el problema no eres tú, sino ellos. La clave principal para que establezcas una fuerte intimidad con un hombre es que tú lo atiendas. Antes que te sientas ofendida, te diré que esto está basado en la familia y el primer amor de un hombre es su madre. ¿Y qué es lo que más hace una madre con su hijo? Exactamente eso, atenderlo. Pero tú dirás, es que él ya no es un niño. Sí, pero la emoción sigue latente. Cada vez que una mujer atiende a un hombre, este no puede evitar sentirse halagado. Es inevitable, es un arma mortífera. Por eso, si tienes novio, no permitas que otra mujer lo atienda. Aclaración, cuando digo que lo atiendas, no me refiero a que serás su sirvienta, sino que puedes halagarlo por lo bueno y exitoso que es en su trabajo, entenderlo cuando llegue cansado o aburrido, llevarle el almuerzo cuando no pueda salir del trabajo, reír de sus bromas,
Hacerlo siempre es sentirse respetado y tendrá que hacer lo mismo contigo si es que es alguien que vale la pena. Ahora, en el caso del hombre, cuando éste muestra a su mujer que la cuida, la protege, es atento a sus emociones y le da lo que ésta requiere emocionalmente en el acto, se crea una fuerte conexión emocional. Pero ya hablaremos en otro video de este tema. Escribe en los comentarios si lo deseas. Como ya te habrás dado cuenta, hasta ahora no he hablado del compromiso, ya que este es una consecución de la unión de la intimidad y la pasión. Pero esto no siempre fue así, ya que en los tiempos antiguos primero era la intimidad, después el compromiso. Una vez casados, la pareja recién le daba rienda suelta a la pasión. Si bien este orden es más seguro para la mujer, porque si llega a embarazarse ya está casada con el padre de su hijo. Pero ahora las leyes establecen que una mujer puede denunciar a un hombre que no quiera hacerse responsable de su hijo. En cuanto al tema moral, eso lo dejo al libre albedrío de cada persona. Pero es obvio que para un niño es mejor que su madre y su padre convivan juntos. En conclusión, debes saber, si sales a seducir, es evidente la forma de vestir y lo que vas a desembocar, que es la pasión de los hombres por ti. Pero si sales a enamorar, tienes que tomar en cuenta todo lo dicho arriba. Hasta la próxima.